buenas tardes, Panamá. Bienvenidos a una nueva emisión del programa La Voz de Udelas. Les saluda Francisco Cedeño en compañía de Saray Morales. Buenas tardes, Saray. Buenas tardes, Francisco, y a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora a través de Ser TV Canal 11 y por supuesto que también a través de Nacional FM. Francisco, un programa más de La Voz de Udelas, pero antes debemos recordar nuestras redes sociales en Twitter y Instagram, @UdelasOficial, y por supuesto que en Facebook como Udelas Universidad. Así es, Saray, con un tema muy interesante, ofertas académicas versus oportunidades laborales. Nos acompañan la secretaria general de la Udelas, la magíster Bielka Escobar de Donado, y el vicedecano de vida estudiantil de la Udelas, el magíster Walter Valenzuela. Pero antes de entrar en materia, vamos a ver un video introductorio para este tema. El mercado laboral se torna cada vez más exigente y la habitual pregunta que se hacen los estudiantes al entrar a una universidad sobre qué carrera estudiar ya no solo depende de sus gustos, sino de las tendencias y las oportunidades que la demanda profesional exija. En los últimos años, según cifras del Ministerio de Trabajo, Panamá generó más de 120,000 nuevos empleos que se adecúan al perfil del profesional actual, competitivo, capaz y disponible. Es por esto que la elección de una institución académica que ofrezca alternativas con oportunidades de empleo inmediato es decisiva. La Udelas ofrece más de 30 carreras entre técnicos y licenciaturas que le permiten al egresado cumplir con el perfil que el mercado laboral busca y satisfacer las necesidades de la sociedad. El dinamismo, trabajo en equipo, liderazgo y aprendizaje constante, además del contacto con el campo laboral desde el primer año de la carrera, hacen de la Udelas un modelo de formación completo que llena las expectativas y ofrece resultados satisfactorios. Bien, y hemos visto un poco de esta parte introductoria sobre las ofertas académicas versus las oportunidades laborales, un tema que surge mucho, sobre todo en los estudiantes que terminando la secundaria se hacen esta gran pregunta de qué carrera debe estudiar. Profesora Bielka, ¿qué hace a la Udelas una oferta interesante para estos estudiantes? Bienvenida. Bien, buenas tardes a los dos y al profesor Walter Valenzuela. Qué gusto tener la oportunidad de este espacio de la Universidad Especializada de las Américas que se denomina La Voz de Udela, para que más personas puedan conocer lo que esta Universidad Especializada de las Américas ha realizado y lleva a cabo en estos 20 años de su fundación. Bueno, lo que hace interesante a esta universidad, tal como su nombre lo indica, es la especializada, o sea, la especialidad en áreas importantes para el desarrollo humano de las personas. Es decir, nuestra universidad siempre se ha enfocado en desarrollar carreras en áreas en donde antes las personas tenían que salir del país y buscar una oferta en el exterior, considerando también que estas ofertas que se daban en el exterior eran muy onerosas para la población que tenía esa vocación de estudio para estas carreras. Ese es un primer aspecto, que es la especialización que brinda esta universidad. En 20 años hemos abierto un número de especialidades y hemos dividido nuestras áreas de formación en 4 facultades. Una facultad que está muy bien definida es la Facultad de Educación Especial y Pedagogía. Y allí se concentra una formación en el área de la educación especial, de la estimulación temprana, las dificultades en el aprendizaje y la pedagogía, carreras vinculadas a la vocación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Tenemos otra facultad que es la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano. Allí entonces hay carreras en este ámbito, las carreras de psicología, las carreras de guía turística bilingüe, las carreras de infractores, la carrera de educación social y terapéutica y otras carreras que van vinculadas al desarrollo de profesiones para atender a las personas. Tenemos 2 facultades de salud, es la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas, y aquí se concentra entonces las áreas de las especialidades para dar atención a las personas dentro de ese enfoque de las ciencias médicas y las ciencias clínicas. Tal es el hecho, por ejemplo, de las carreras de fonoaudiología, de las carreras de terapia respiratoria, de fisioterapia, que antes era muy difícil que se formaran en nuestro país porque no había una universidad que se dedicara a este aspecto. Tenemos enfermería, que es una de las últimas, y también en la Facultad de Biociencia y Salud Pública tenemos carreras como
ingeniería biomédica, salud y seguridad ocupacional, control de vectores y otras carreras que van encaminadas a ciertos aspectos de el desarrollo profesional para atender poblaciones y conjuntos de condiciones que requieren profesionales. Lo segundo que quiero decirte es que nuestra universidad, cuando va a crear una carrera, siempre tiene un aval de una necesidad en ese estudio de campo que se ha levantado, una necesidad para atender un grupo poblacional. Y es así como, por ejemplo, se establecen las alianzas con los ministerios. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio Público y otros ministerios, porque requieren que la universidad le forme un grupo de personas para atender una necesidad para el desarrollo humano de las personas. Bien, si bien es cierto, ya falta muy poco, Francisco y amigos que a esta hora nos ven, para que inicie el año escolar. ¿Y quién mejor que la persona que se encarga de todo el proceso de matrícula, de admisión de la Universidad Especializada de las Américas, para que pues nos hable un poco de esto? Una de las preguntas que siempre nos hacen recurrente es ¿por qué un bachiller en comercio, un bachiller en letras no puede entrar a la UDELA o de pronto se le dificultan algunas carreras? Es una de las preguntas más frecuentes que se hacen dentro de las que nos llegan, porque nos llegan a diario muchas preguntas y una de esas es ¿por qué no? ¿Por qué generalmente la UDELA, sus fuertes son personas con bachiller en ciencias? Sí, buenas tardes ante todo y saludo a la secretaria general, la profesora Bielka Escobar de Donado. Recordemos, en atención a tu pregunta, es que todas las carreras tienen un perfil de ingreso y un perfil de egreso. El perfil de ingreso, sobre todo de las carreras del área de la salud, como señaló la secretaria general, que están en la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas y la Facultad de Biociencia y Salud Pública, la fortaleza de estas carreras son en el área científica, es decir, las materias como química, física, biología y matemática. Esas materias las tiene el bachiller en ciencia. Ese es el requisito primordial para estudiar esas carreras. Sin embargo, hay carreras como turismo bilingüe, educadores para la salud, vectores, educación bilingüe intercultural, donde el bachiller es abierto. Cuando decimos abierto puede ser letra, ciencia, comercio, turismo. Bien, es una mezcla de carreras, de servicios que se ofrecen en la UDELAS para ocupar diferentes campos laborales. Usted mencionaba en su primera presentación que hay ministerios e instituciones que respaldan carreras como el control de vectores, mencionábamos. ¿Por qué la necesidad y por qué elegir la UDELAS como esa institución que forme esos profesionales para ocupar esos espacios? Bueno, en primer lugar porque somos una universidad, la cuarta universidad del Estado panameño, una universidad oficial. El segundo aspecto es que somos una universidad que se ha sometido a un proceso de autoevaluación, de evaluación para la acreditación y estamos acreditadas. El otro aspecto, yo diría que tenemos un conjunto de profesionales especializados que pueden atender estas condiciones de la demanda de formación que tienen nuestro país. Entonces, pues la universidad tiene un conjunto de personas en las distintas áreas, currículum, evaluación y los aspectos de especialidad que le hacen diferente, porque ante una necesidad que plantea, por ejemplo, el Ministerio de Salud, nosotros buscamos el mecanismo de levantar una investigación de esa necesidad para hacerla y ver que es real y tangible. Por ejemplo, ¿quién no dice que el técnico en control de vectores es una necesidad sentida en el Ministerio de Salud? Las personas que estaban antes en esa labor eran personas empíricas. Hoy día cuentan con un técnico en la formación y el Ministerio de Salud requiere tener esos profesionales del técnico en vectores porque requieren tener el control de los mosquitos que van afectando a la población y lo enferman y demás. Entonces, nosotros tenemos una dinámica interna para el desarrollo de estas carreras, de los diseños curriculares, de modo que cuentan con el aval y siempre, no es que lo hacemos unilateralmente, llamamos a los más expertos de los ministerios y de las organizaciones que vengan, formen parte de este conjunto de profesionales para el desarrollo de una carrera. Bien interesante, como usted lo ha mencionado,
un engranaje que trabaja con dinamismo para un desarrollo curricular de estas adecuaciones a estas carreras para atender las necesidades que se ofrecen. Es hora de irnos a un corte. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial, también a través de Nacional FM. Ya volvemos. Estamos de vuelta con más de La Voz de Udelas, hoy con el tema ofertas académicas versus oportunidades laborales. Gracias por sintonizarnos a través de Nacional FM y en nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Saray. Así es, Francisco, y para continuar con este importante tema que son las ofertas académicas que ofrece la Universidad Especializada de las Américas, nos ha llegado una pregunta que es sumamente importante y pues quién mejor que nuevamente el magíster Valenzuela para que nos hable de ella. La pregunta sería de una chica que es bachiller en agropecuaria, dio física, química y dio biología. Sin embargo, dice que una vez pues ella entró a una carrera, se le dijo que no podía continuar con el proceso porque simplemente ella no era bachiller en ciencias, sino que ella era un bachiller agropecuario, pese a haber dado las materias que cuenta la carrera, el bachiller en ciencias. Sí, definitivamente que existen otros bachilleres como el bachiller agropecuario, el bachiller marítimo, donde los chicos sí reciben materias como química, física, biología y matemática. Sin embargo, no reciben la misma cantidad de horas crédito que se recibe en el bachiller de ciencias, que es el requisito primordial en toda nuestra carrera del área de la salud. Que sería entonces un tema de créditos, de horas créditos que tienen que ser equivalentes a las que han dado el bachiller en ciencias para poder que se realice entonces esta aceptación. Así debe ser. El requisito es bachiller en ciencias. Los chicos que son bachilleres en ciencias, sus horas crédito, es decir, reciben más horas de cada una de las materias científicas, química, física, biología y matemática. Interesante también. Hay una situación, profesor Walter, que creo que usted debe expresar, y es que en el perfil de egreso, nuestras carreras también van al Consejo Técnico de Salud para buscar idoneidad. Y el Consejo Técnico de Salud muchas veces pide que el estudiante como título de secundaria tenga un bachiller en ciencias. Algunas de estas carreras que se puede poner como ejemplo, fisioterapia, por ejemplo, fonoaudiología, por ejemplo. Que son una de las carreras que es el fuerte de la UDELA. Carreras emblemáticas de la UDELAS. Recordemos en esa línea, como dijo la secretaria general, que inclusive es un trabajo, un estudio pendiente que ya lo estamos tratando de llevar a cabo, de realizar. Nuestras carreras, además de tener un modelo teórico práctico, casi todos los estudiantes al finalizar realizan más de 550 horas prácticas. Todas esas carreras tienen una apertura por medio de un consejo técnico, que es el que te brinda la idoneidad, como dijo la secretaria general. Es decir, nosotros también tenemos que cumplir con ciertos requisitos de ese consejo técnico, donde el requisito primordial es que sea bachiller en ciencias. Y justamente para ese tema que acaba de tocar el licenciado Valenzuela, sobre la experiencia en el campo laboral desde el primer año de la carrera, damos la bienvenida a la mesa también al secretario general del Consejo Estudiantil Universitario, el estudiante Raimundo Calderón. Bienvenido, Raimundo, para que nos comente un poco esta experiencia que como estudiante vives desde el primer año de la carrera. El estudiante puede decidir inmediatamente si la carrera es lo que él tenía como expectativa, porque tiene el contacto con el campo laboral. Sí, buenas tardes. Referente a las prácticas universitarias de la UDELAS, son bien específicas del área profesional de cada uno de nosotros. Y sí, desde el primer semestre tú puedes tomar la decisión de que estás en la carrera correcta porque tienes la experiencia laboral desde que inicia la carrera. E incluso refuerza a través de los semestres esa vocación profesional, ya que muchas de las carreras abren ese campo y nos dan esas oportunidades. Esto es importante porque nos ocurre de que un estudiante se matricula en una materia, en una carrera cualquiera,
al segundo o tercer año de la carrera el estudiante dice, esto no era lo que yo quería, me decepcionó, no superó mis expectativas, ni siquiera las llenó. Entonces el estudiante sale de la carrera, pierde el año y tarda otros 2 o 3 años en volver a decidir qué carrera es la que desea estudiar. La ventaja que ofrece la UDELA, desde el primer año el estudiante tiene ese contacto práctico, el estudiante puede decidir, esto es lo que yo necesito, y también porque, como dice el profesor, cumple con una serie de requerimientos del Consejo Técnico para que la carrera para que la persona sea idónea en la carrera que va a desempeñar. Sí, es importante señalar que cuando decimos modelo teórico práctico, me atrevería a apostar que UDELA es pionera en ese sentido, porque años atrás, la mayoría de nosotros que estudiamos en la Universidad de Panamá, sí se hace una práctica, pero es una llamada práctica profesional cuando ya la haces en un 10º semestre, cuando ya estás saliendo, con 22, 23 años después de 5 años de estudio. Tienes un cúmulo de conocimiento, pero todavía eres un poco inseguro, un poco nervioso, porque no has tenido ese contacto. El modelo de nosotros es todo lo contrario. Vas aprendiendo poco a poco y vas teniendo ese contacto. Las prácticas van aumentando en cantidad de horas y en cantidad de responsabilidad del estudiante. Se empieza con una práctica 1 que prácticamente es una observación, donde el estudiante comienza a observar a ese profesional y comienza a verse en ese espejo. Poco a poco, hasta llegar a la última práctica, inclusive como trabajo de grado también, ya tiene mucho conocimiento y mucho roce con los pacientes y con el público en general. Y precisamente hablando de ese contacto, Francisco, tenemos pues a Raimundo Calderón, que ya está en la UDELA, está prácticamente por ser un egresado de esta Casa de Estudios Superiores. Raimundo, nos gustaría saber primero que todo la carrera a la que perteneces, cómo ha sido ese contacto en la práctica profesional que se da en la Universidad Especializada de las Américas. Bueno, referente a mi carrera de estudio, es orientación educativa y rehabilitación, en la cual abarca 2 áreas del campo profesional, el área científico y el área educativa. En el área de la ciencia tenemos lo que es el técnico para la clasificación de atención a la discapacidad. La licenciatura, que es la orientación educativa, es el área educativa. En tanto a las prácticas universitarias nos refuerza lo que es la teoría práctica. Lo que vas dando teóricamente en clases se va reforzando con el campo laboral, siendo en los centros educativos o en los centros de rehabilitación, sin importar el campo que cada uno de los estudiantes decida. La formación la decide el estudiante ya a la vocación que tenga dentro del área profesional. Importante. Secretaria, ¿cuál es el perfil de esos miles de estudiantes que ya ha graduado a la UDELA en sus 20 años? Fíjate, nosotros cada año que realizamos las graduaciones a nivel nacional, incluyendo aquellos programas académicos en las comarcas de nuestro país, nos sentimos tan orgullosos de pertenecer a esta casa de estudios porque estamos irradiando al país de unos profesionales con un perfil distinto. Unos profesionales, primero, como lo han expresado anteriormente, que tienen una práctica durante su formación y que están seguros de esa carrera. Por tanto, van a ir con mucha seguridad al campo laboral. En el segundo aspecto es la necesidad de ese profesional en el sector. Y allí, entonces, a tu primera pregunta, ¿por qué la universidad? Bueno, porque una vez que tú te gradúas de UDELA, siempre vas a encontrar un campo laboral a favor de atender una población que está esperando ese profesional para ofrecer estos servicios. El caso típico, por ejemplo, que nos hace sentir muy orgullosos, la formación de educadores en educación bilingüe intercultural. Se estaba esperando por muchísimos años este profesional que le diera clase a estos niños de primaria, de los primeros grados, en su propia lengua, para evitar ese proceso tan traumático de cambiarle la lengua y que el niño no entendía al ese docente latino, como dicen ellos, o el que hablaba el español, si ellos hablan su propia lengua. El otro caso es, por ejemplo, los educadores en educación especial, los licenciados en educación especial. Han sido tan esperados en muchas comunidades para atender a ese gran grupo de niños y jóvenes con discapacidad que van a ser atendidos en el sistema de educación especial a través del Instituto Panameño de Habilitación Especial y también a través del Ministerio de Educación en el proceso de educación inclusiva. Y así otras tantas carreras que para nosotros es importante y es un gran orgullo saber que nuestros egresados cuentan con un espacio laboral en las áreas donde se van formando. Y no solo eso, profesora Bielka, sino que
recalcar que la UDELAS no solamente forma profesionales en la ciudad capital, tenemos extensiones en Veraguas, en Chiriquí, en Los Santos, Coclé, en Colón, y programas comarcales para llegar a esa población que tal vez veía distante. Exacto. Esa oportunidad, como usted bien lo ha dicho, de que un profesional en educación especial llegara hacia esa región que están apartadas y que tienen un grado de vulnerabilidad social muy grande. Aquí es importante destacar, profesor Walter, ¿cuáles son esas carreras más demandadas por los estudiantes en los últimos años de la UDELAS? Sí, la carrera de fisioterapia tiene más de 12 años de existencia y sigue siendo una de las más cotizadas, como se dice. Radiología médica, que se abrió hace 3 años, el grupo más avanzado está en tercer año, a raíz de una necesidad nacional, como dijo la profesora Bielka. Cada vez que se abre una carrera es en base a un estudio de factibilidad y a una necesidad laboral, o que X o Y institución no logra, ahí entra la Universidad Especializada de las Américas. Tenemos carreras como optometría, que somos los únicos prácticamente a nivel de Centroamérica que ofrece esa carrera, ingeniería en biomédica, educadores para la salud, es una carrera nueva, la primera generación está en tercer año, a raíz de una necesidad del Ministerio de Salud, ya que los profesionales de esta área, en su mayoría ya son personas que están jubilando, y esa fuerza laboral hay que encontrarle reemplazo. La carrera de estimulación temprana y orientación familiar, siendo la universidad la única que puede formar este tipo de profesionales. Tenemos carreras como psicología, que a pesar que está en otras universidades, nosotros tenemos un énfasis en discapacidad y un énfasis educativo, lo que la hace totalmente diferente a las otras carreras. Y la carrera ícono de la universidad, que es la educación especial. Así es. O sea, que es un campo sumamente amplio de carreras especializadas que se dan dentro de la UDELAS y que van a servir para una demanda que actualmente tiene el mercado. Debemos sumar a eso, como lo señaló el compañero Raimundo, que la gran mayoría de nuestras carreras tienen una salida técnica al tercer año y una salida de licenciatura al cuarto año. Inclusive, utilizaría el término el ataque de nosotros a nuestra propia carrera, de una revisión inmediata, no después de 5 o 10 años. Vemos el ejemplo de enfermería, ya tenemos alrededor de 2 o 3 generaciones y ya revisamos ese plan, y para este año se está abriendo un plan especial para nuestros egresados del técnico en instrumentación quirúrgica, y ese plan de licenciatura en enfermería, que tiene una salida a licenciatura, ya este año se abre un nuevo plan con una salida técnico a 2 años. Pero vamos entonces con la realidad. Estudiamos una carrera que abren por una necesidad, un campo laboral que ministerios e instituciones dicen nos estamos quedando sin profesionales. ¿Ese profesional tiene una expectativa de un salario adecuado, acorde a la carrera que está estudiando? Claro, porque si es una necesidad del ministerio o de la instancia que lo ha solicitado a la universidad, es porque están esperando este grupo de egresados con este perfil para ocupar una plaza de trabajo. Recordemos también. Y además, perdone, profesor Walter, también cónsonos con los salarios, porque además son compromisos de los gremios, como los gremios de salud, que ellos ya tienen unos compromisos de una escala. Muchos de ellos han sido personas empíricas, eclécticas, que no han logrado tener un título técnico ni universitario en ninguno de los sentidos, y irse a una universidad a formarse, caso de los primeros de radiología, les permite a ellos lograr antes de jubilarse un salario que sea más justo y acorde a la formación que han recibido en la universidad. Así es. Recordemos otro aspecto. UDELAS tiene otra gran labor. Muchos profesionales de más de 10, 15, 20 años que trabajan en diferentes áreas como la Cruz Roja, SINAPRO y demás. UDELAS tiene una carrera que se llama Licenciatura en Urgencias Médicas y Desastres. Muchos de ellos eran empíricos, como dijo la profesora. Una vez se establecen los escalafones salariales o las leyes especiales, que te dice que una vez tú te gradúes vas a empezar ganando X salario, y que cada 3 años vas a ir cambiando de categoría. Psicólogo 1, psicólogo 2, igual en fisioterapia. Entonces, hoy en día los muchachos tienen otra visión, porque ya conocen que su carrera, cuando se gradúen y los nombres, van a tener cambios de categoría, y eso es lo que buscan. Poniendo como ejemplo, ya hemos mencionado algunas carreras, como cuánto puede estar ganando un profesional, un fisioterapeuta, una vez ya llega al campo laboral. Sí, porque o un optómetra, o un, como decía usted, o alguno de esos paramédicos que salen. Los fisioterapeutas al iniciar empiezan en 1.100, 1.150. Un fisioterapeuta. ¿Un optómetra? $1.600 sin idoneidad.
Prácticamente todos los profesionales ya hoy en día, esa es otra gran labor de la universidad. Como no se ofrecían esa carrera, muchos de los profesionales que elaboraban en estos campos, llámese en las clínicas de optometría, venían graduados de afuera, o se graduaban afuera o eran extranjeros. Hoy en día, más de la mitad de esa fuerza laboral son egresados de la Universidad Especializada de las Américas. Sí, es importante este punto. Carreras que se abren específicamente para los UDELAS, para ofrecer ese campo laboral, pero también la plata, que es lo que al panameño final le interesa. Estudiar una carrera adecuada para ganar bien y poder llevar un estilo de vida de buena calidad. Bien, nos vamos a un nuevo corte. Recuerden seguirnos a través de Nacional FM y en las redes sociales, en Facebook como UDELAS Universidad y Twitter e Instagram como @UDELAS Oficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta en su programa La Voz de UDELAS, recordándoles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter @UDELAS Oficial y también en Instagram, y por supuesto que en Facebook como UDELAS Universidad estaremos atendiendo todas las preguntas que ustedes nos estén haciendo a través de esas redes sociales, Francisco, para continuar con el tema de ofertas versus las demandas que se tienen actualmente en el mercado laboral, que es el tema que se estaba hablando el día de hoy. También pues hay carreras especializadas dentro de las extensiones universitarias que se tienen por parte de la UDELAS, ya sea en Colón, Veraguas, Azuero y por supuesto que en la extensión de UDELAS Chiriquí. Para que nos hable también Magíster Bielka sobre una de las carreras de pronto pioneras que se tienen dentro de estas también extensiones de la UDELAS. Bien. Bueno, la carrera pionera de la universidad es la educación especial. Con esa se abre la universidad entre las ofertas iniciales. Esta carrera de educación especial está ubicada en sede central, pero también se desarrolla en Colón, en Coclé, en Azuero, en Chiriquí y en Veraguas. Y ¿por qué se desarrollan estas extensiones? Bueno, porque la necesidad de la formación de este personal, de este profesional de la educación especial, se requiere a nivel nacional. Entonces se le abrió el campo luego de un estudio de que en cada una de estas extensiones existía el personal y el recurso humano para poder brindarle la clase a estos estudiantes. Porque si no tenemos el grupo de expertos, de profesionales, para poder dictar el curso o las asignaturas, no se pueden abrir las carreras. Urgencias médicas, por ejemplo, está en Colón, está en Chiriquí, está en Veraguas. No se pueden tener en todas las extensiones ciertas carreras porque no existen las condiciones óptimas de práctica en los hospitales, los escenarios necesarios. Entonces se decide que no se pueden tener en todas las extensiones. Por ejemplo, enfermería se pudo abrir en Veraguas, se pudo abrir en Chiriquí y está en la sede principal, no así en otras extensiones más pequeñas. Entonces se hace el análisis, además, bueno, a través de un órgano de gobierno que es el órgano, el Consejo Académico, se lleva la propuesta de abrir o cerrar una carrera de acuerdo a las condiciones que tenga una extensión determinada. Por ejemplo, radiología, si radiología tiene las condiciones de práctica de los docentes, las condiciones de los laboratorios, se abre, como en este caso en Chiriquí, que la directora trajo toda una propuesta y se llevó de acuerdo a lo que establece el Consejo Académico para la apertura de esta carrera en la extensión de Chiriquí. Este sería el proceso antes de decidir que se cree la carrera y luego que se lleve a una extensión. Pero también, como lo mencionó Saray hace un rato, estamos a una semana, menos de una semana, de iniciar el año, el primer semestre de este año, el equipo 2018. Profesor Walter, coméntanos un poco cómo es este proceso de selección de los aspirantes para ingresar a la UDELAS, porque sabemos no inicia específicamente un mes antes de que el estudiante vaya a empezar a las clases.
llaman, es un error. escriben en redes sociales y dicen, faltan 2 semanas para empezar las clases, quiero entrar. Pero es muy diferente el modelo público al modelo privado. Sí, muy buena pregunta. Nosotros año tras año, tratando de mejorar el sistema y el proceso anterior, llevamos ante el máximo órgano de gobierno de la universidad, que es el Consejo Académico Administrativo, un calendario de admisión. Ese calendario implica desde el primer día de promoción, que es visitar a los colegios y las diferentes ferias de promoción de carreras, implica desde el primer día de inscripción hasta el último día. Ese calendario también implica las fechas de las aplicaciones de las pruebas. Nosotros aplicamos pruebas de conocimiento, pruebas de actitudes académicas y pruebas de personalidad. De acuerdo a los resultados de esas pruebas, entonces se tiene una selección para buscar el mejor perfil para cada carrera. Por ejemplo, para este año 2018, en vía del 2019, estamos en espera que nos den la oportunidad para sustentarlo muy pronto. Esperamos empezar la inscripción, el periodo de inscripción, el 2 de abril, para cerrar el 9 de diciembre. Te puedo decir que nosotros somos la única universidad que prácticamente su proceso de inscripción es de 10 meses. Un trabajo bastante pesado, porque la mayoría termina en octubre, noviembre. Nosotros todavía en diciembre estamos inscribiendo, para darle oportunidad a todas las personas que no han podido inscribirse o que por una u otra razón fueron reorientados de otras universidades o no pudieron ingresar, para que estén con nosotros. Es un proceso largo. ¿En qué sentido? Porque lo hacemos por fase. Debes inscribirte, debes entregar tus documentos sustentadores, porque todo tiene un orden. Esos documentos sustentadores, a los que le llamo foto de tamaño carnet, copia de cédula, certificado de buena salud física y mental, tus créditos, tu boletín y tu diploma cuando ya estás en sexto año. Luego de este proceso de matrícula que estamos en esta semana en la universidad, luego de pasar un mes, nos reunimos casualmente con la profesora Bielka, que es la secretaria general, y esos documentos pasan a la secretaria general, que son sus expedientes durante sus 4 o 5 años de estudio, donde van a reposar todas sus notas y todos sus créditos. Dentro de esa selección hay algo que llama mucho la atención. Vamos a decir, radiología médica nada más da cupos para una cierta cantidad de estudiantes, digamos 100 por poner un número. Pero de esos 100 yo tengo 150 estudiantes. ¿Qué hago con el resto de los 50? De pronto se seleccionan otras carreras, se le dan opciones, porque a veces preguntan, dice que no estoy dentro de la selección o pasé el examen, pero ellos me pedían un índice de 2 y yo saqué 1.58, ¿ahora qué hago? Ok, buena pregunta. Eso es parte del desarrollo y el avance que ha tenido la universidad. Estamos hablando de 20 años, estamos hablando de la carrera pionera, como dice la profesora Bielka, educación especial. Estábamos hablando que era 1 o 2 edificios, eran 4 o 5 carreras, hoy son 6 edificios, 5 extensiones, 8 programas. Debemos señalar, para mí es muy importante eso, como se señaló en un escrito, que somos la única universidad que llega a donde están los más necesitados, llega a donde están los programas, donde esas personas estaban condenadas a estudiar hasta sexto año, porque nadie se acordaba de ella. Y UDELA hace eso. Y las graduaciones hoy en día, la profesora Bielka, que comanda esa línea, se hacen igual que en la sede central. Y prácticamente creo que solamente va ella y el rector, porque ya el propio equipo de cada una de esas extensiones y esos programas hace su graduación. En base a la pregunta de los puntajes y demás, en un tiempo habríamos 1 o 2 grupos. La demanda de los grupos no la solicita cada facultad. Y esa demanda, que en ocasiones se ve incómoda para el estudiante, y eso lo comprendo porque es lo que dijiste, ¿verdad? Pueden aplicar 150 personas, pero tenemos 70 cupos. 70 cupos implica 2 salones de 35 bancas para que los estudiantes estén como dentro del espacio físico que tenemos. Casi una lucha de muchos años. Ojalá pudiéramos tener 4 grupos, pero sería un poco irresponsable abrir grupos que no van a tener las comodidades mínimas, es decir, el espacio físico. Sabemos que cuando empezamos, UDELA prácticamente era la única institución en el área donde estamos, que todos saben que era una base militar. Hoy en día ya eso es una zona de instituciones del Estado y empresa privada, donde ya estamos saturados y tenemos muy poco espacio. Si tuviéramos más espacio, de repente podríamos abrir 4 o 5 grupos a cada carrera, pero también hay que ser muy serio en ese sentido, con los estudiantes, los profesores y la demanda. Recordemos que ahora tenemos 4 facultades, 2 en el área de la salud. Las carreras del área de la salud son un poco más demandantes por la exigencia desde el consejo técnico hasta sus propias labores. Es importante, perdón, y también hay que resaltar aquí, en las imágenes que vemos, estamos en la fase de matrícula, los estudiantes están completando un proceso. Raimundo, como secretario general del Consejo Estudiantil Universitario, cumple una función, a través también con la ayuda del Decanato de Vida Estudiantil, de orientar a esos estudiantes para que el proceso sea más llevadero.
¿Cómo es ese proceso de matrícula desde la fase de inscripción que llevan a cabo con el profesor Walter hasta la fase de matrícula que es una semana antes de que inicien las clases? Bueno, el Consejo Estudiantil Universitario está ubicado tanto en la sede central como en cada una de las extensiones para facilitar en conjunto con las instancias de la universidad ese acompañamiento del estudiante. Desde que se inicia, aproximadamente en abril, es admisión la encargada de llevar todo el proceso con el estudiantado. Cuando ya están dentro de la universidad, que se hacen los procesos de prepodéutico, el Consejo Estudiantil los acompaña dando la orientación universitaria, aconsejándolos en caso tal no lleguen a entrar a la carrera inicial que ellos optaron. A ellos se les da 3 opciones: tu carrera inicial y 2 opciones por si acaso no entras en la rama que tú quieres. Pero es decisión del propio estudiante tomar la clasificación de las carreras acorde a su bachillerato. ¿Cómo sería? Estuvimos realizando también ese recorrido para que el estudiante haga los pasos, comprar un librito de matrícula, las impresiones, profesora Bielka. ¿Cómo es ese recorrido que se hace? Bueno, lo de la compra del librito ya pasó a la historia. Ahora todo está virtual. Y ahora el proceso de matrícula es online. Y hay un rincón del estudiante donde todos los estudiantes de primer ingreso que han pasado por todo ese proceso que muy bien ha explicado acá el estudiante Calderón, él tiene un espacio que se arma desde la dirección de admisión con la vinculación con la dirección de informática, y allí se hace un proceso de prematrícula con los coordinadores de carrera por facultad. Entonces se le asigna el cupo al estudiante y se le asignan los cursos que él tiene que dictar según semestre que vaya a desarrollar. E incluso el estudiante, y esto es una innovación de la universidad, el estudiante lo hace desde su casa, no tiene que ir a la universidad. Incluso si tiene el mecanismo para pagar online, lo puedo hacer desde su casa también, y es válido todo el proceso. De modo pues que ya el librito, el papelito y demás no es necesario. Él puede ir a la caja si es que lo va a hacer en efectivo, donde se ubican los centros de matrícula por facultad, y directamente él va y paga lo que corresponde al semestre. O sea que un proceso más llevadero. La universidad va de la mano con la globalización. Hay que entender también que las sociedades han cambiado y la educación también tiene que cambiar para seguir avanzando. Así es, Saray, es momento de irnos a un nuevo corte. Recordamos seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Udelas Universidad y Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta en este su programa, La Voz de Udelas, para continuar con nuestro programa de las carreras que ofrece la Universidad Especializada de las Américas. Hablábamos detrás de cámaras de una de las carreras que actualmente se puede ver como una carrera a futuro, y es gerontología. Pero muchos dicen, gerontología, ¿qué voy a estudiar yo? ¿Eso qué es? ¿Con qué se come? Cuéntenos qué es gerontología. Pues, y cuál es esa oferta que se ofrece, que es totalmente diferente y que es un campo totalmente nuevo, y que, como bien ya lo mencionábamos, es una oferta que se puede ver también como la carrera a futuro. Claro, la gerontología pues es parte de una de las ramas de las ciencias médicas, pero que en este caso está enfocada en la universidad con un enfoque educativo y social. La gerontología es para atender a los adultos mayores, a los gerontes, y esta carrera la tenemos funcionando desde hace un par de años atrás. No tiene mucha acogida porque tal vez, como tú misma lo señalas, Saray, la gente no comprende qué significa esto de gerontología. Y mira, esta es la carrera del futuro. Es la carrera del futuro no dicho por nosotros, sino que es dicho por Naciones Unidas.
porque bueno, la pirámide de la población se va a invertir y en un momento determinado los países van a tener mayor población adulta que niños. Y en Panamá ya ese fenómeno se viene dando. Las familias a lo interno de cada una tienen algunas preocupaciones como dónde dejo a mi mamá, quién me cuida a mi mamá, cómo voy a hacer para cuidar a mi abuelita, etcétera, porque no hay quien se dedique a este cuidado. Y si no lo quieres llevar a un centro para atender a los gerontes, entonces pues se piensa que si los llevas allá eres mal hijo, eres mal familiar porque lo estás depositando allá. Bueno, se trata de la atención a estas personas. Y fíjate, esta carrera también tenía un componente de emprendedurismo, porque si tú tienes esta especialidad y te abres un centro y ese centro le das las condiciones, tú puedes allí recibir los centros diurnos de atención al adulto mayor. Y bueno, se hace como si fuera la guardería, pero de los gerontes. Y se le lleva y se le hace terapia, se les atiende, las personas entran en contacto con otros adultos y ellos ya no están solos, no están nada más sentados viendo una televisión, etcétera. Entonces, esta carrera es una carrera del futuro y nosotros pues queremos dejar en el ambiente que piensen aquellas personas que tienen esa creatividad o esa oportunidad de tener una casa, que la tienen cerrada, que no saben qué hacer, si venderla, alquilarla y demás, muy bien pueden ir a estudiar y tener allí su centro para ir formando y atendiendo en sus barriadas y demás a los gerontes que se encuentran en el epicentro de donde viven, ¿no? Sí, es sin duda una oportunidad de emprendimiento. Un grupo de profesionales, como usted bien lo ha dicho, se unen, pueden crear su propio centro, atender a los adultos mayores, darle ese cuidado que tal vez no... Sabemos que sí hay gente que simplemente pues por cuestiones personales no quieren atenderlo, pero también por cuestiones laborales que se los impiden, son hijos únicos, tampoco tienen la capacidad para atenderlo, quien trabaja, pero sin duda es una gran oportunidad. Raimundo, en tu caso, una carrera que tiene un campo social abiertamente en el que trabaja, ¿cómo manejas esa profesión para que sea rentable en el tiempo y para que también la vocación no se pierda? Bueno, en sí la orientación educativa y rehabilitación está reforzada con la Consejería en Rehabilitación. ¿En qué sentido? El Meduca es nuestro contratador permanente, eficiente, e incluso el IPE son las dos entidades principales que tienen convenio con la universidad y acogen a los egresados de la carrera. La Consejería en Rehabilitación se basa más en la parte de riesgo social y discapacidad, donde la hemos reforzado con la orientación educativa, haciendo una mezcla de estas tres áreas esenciales de la sociedad y abarcando ese apoyo al estudiantado dentro de una aula escolar, principalmente a estos chicos en riesgo social que pertenecen a alguna banda o incluso tienen riesgo de consumir alguna sustancia ilícita. Muy interesante este punto. Hay carreras también laudelas que podrían verse un poco similares con esta, o diplomados que también ofrece laudelas, porque no solamente ofrece licenciaturas y técnicos, también ofrece diplomados, maestrías, posgrados y doctorados, un sinfín de oportunidades, que siempre el enfoque es el mismo, la ayuda social a las personas, ese componente social que tiene laudelas. Profesor Walter, en este aspecto, otras carreras que se nos hayan quedado en el camino que no hemos resaltado, que tienen ese mismo enfoque social que caracteriza a laudelas. La carrera de investigación criminal y seguridad combina ambas áreas, el área de la criminalidad, de la investigación, y el área de la seguridad. Recordemos que la seguridad es 24 horas, 7 días a la semana en muchos lugares. Las carreras de terapia ocupacional, terapia respiratoria, y también es importante señalar, algo que se nos ha quedado, es que la formación en cada una de estas carreras siempre tiene ese sentido social, no solamente la parte monetaria, que no se puede dejar de ver, pero también esa parte del sentido social, de trabajar y luchar por el que menos tiene. Sumado a eso, siempre es una autoevaluación constante. En los últimos 10 años, nuestras carreras, además de tener la práctica profesional que ha aumentado en horas, tiene lo que llamamos los talleres. Cuando te hablo de talleres, es talleres culturales, talleres deportivos, donde el chico, además de su formación académica, puede aprender a tocar un instrumento musical, puede estar en la banda de música del colegio, puede aprender a jugar ajedrez o practicar un deporte, conjunto típico. Sumado a eso, de hace unos años para acá, lo que es el servicio social en cada una de esas carreras.
Y sumado a eso, y lo que te digo es ya prácticamente obligatorio en la formación de cada estudiante, de hace unos 3 años, el curso de emprendurismo. Anteriormente se hablaba de las plazas a nivel del Estado. Previendo eso, porque también puede ser una pregunta, tarde o temprano se pueden acabar esas plazas, porque recuerda que eso es de acuerdo a una necesidad. Y los estudios tienen una necesidad. X cantidad de años cuando podamos tener esos profesionales. Por eso se abren ese tipo de cursos a nivel obligatorio en todas las carreras de emprendurismo, para que los chicos además puedan tener la base para abrir sus propias empresas. Solamente el año pasado, estudiantes de la carrera de Psicología e Investigación Criminal, en un concurso a nivel nacional, ocuparon el 2º y 3er lugar con una propuesta que presentaron cada uno de ellos. Sí, algo que yo quería resaltar, doctor Walter, en esa misma línea, es que nosotros procuramos no saturar el mercado laboral, porque también dentro de los acuerdos está el cierre de carreras debido al análisis que hay, si hay saturación en el mercado. Y el otro punto es que nosotros nada más no nos quedamos en la formación de pregrado, grado, sino que tenemos una gama de oportunidades de formación dentro de los posgrados maestría, y allí incluimos los 2 doctorados, un doctorado en educación y un doctorado en salud, como también los diplomados, que es una oferta de educación continua que también están vinculados con las necesidades que presentan las organizaciones. Bien, muy interesante esta parte. Y ustedes dos son ejemplos. Aquí vemos dos panoramas. Un estudiante en formación, ustedes ya son egresados de sus casas de estudio, pero han pasado por este mismo proceso. Fueron estudiantes, eligieron una carrera, tal vez, no sé si en algún momento imaginaron que iban a estar uno como vicedecano, como secretaria general, pero ha sido un proceso de formación y de aprendizaje que sirve de ejemplo a las futuras generaciones de que si se estudia la carrera, si se trabaja con vocación, se puede lograr y alcanzar esos sueños que sí se tienen de joven. Claro, el salario es importante porque las necesidades están latentes diariamente, pero el nivel de satisfacción y de la vocación que es intrínseca del ser humano está por encima de todo. Y bueno, en la oportunidad que nosotros elegimos nuestra carrera, la elegimos desde ser educador de base, la educación regular, y después nos inclinamos por la educación especial. Pero yo quiero decirles que yo tengo mis mayores logros y éxitos a nivel personal desde mi disciplina de la educación especial. O sea, mi vocación me ha llevado a tener la oportunidad hoy día de estar en la universidad. Entonces, esa es mi mayor logro. Pues, y si es un modelo para los estudiantes y demás, decirles que sí, el salario es importante, por supuesto que lo vamos a necesitar para cubrir nuestras necesidades, pero si tú haces tu trabajo con dedicación, con cariño, con tenacidad, con lealtad, tú vas a poder tener la oportunidad de aspirar a mejores posiciones dentro de tu área. Yo podría señalar que dentro de los estudios de psicología y demás, obviamente sí siempre tuvo latente ser docente para enseñar a los demás y seguir profesionalizándote. La oportunidad de UDELA ha sido lo máximo. ¿En qué sentido? Vivimos la experiencia de ver año tras año alrededor de 1.500 ingresos a nivel de la sede central, alrededor de 3.000 nuevos ingresos a nivel nacional. Y participamos con la profesora Bielka en el cierre de esto. Cuando te digo el cierre de la graduación, ver la satisfacción, como el caso de Raimundo, verlo hace 4 años cuando viene de secundaria, entrega su documento, y la mayoría de ellos cuando ya lo ves con su toga recibiendo su diploma. Y no pasa ni el año cuando ya lo ves de vuelta en la universidad, estudiando una maestría o un posgrado en la Universidad Especializada de las Américas. ¿Cuál es ese sentimiento entonces que se podría tener en estos 20 años de vida que lleva la UDELAS formando profesionales? Bueno, de orgullo. Es un sentimiento de haber cumplido con una misión a la que hemos estado llamados como universidad en varias áreas y disciplinas científicas del área social y de la educación. Estamos cumpliendo con el desarrollo profesional del país, porque eso es lo que procura UDELA, formar el mejor recurso humano para el país, para atender las necesidades educativas de formación profesional del país. Bueno, nos quedamos con esta reflexión de la profesora Bielka Escobar, secretaria general. Gracias también al vicedecano de Vida Estudiantil y al secretario general del Consejo Estudiantil Universitario por acompañarnos en este programa. Gracias por sintonizarnos a través de Nacional FM y en las redes sociales, en Facebook como UDELAS Universidad, y en Twitter e Instagram como @UDELAS Oficial. Será hasta el siguiente miércoles. Gracias.